Hola, ¿podría llevarme a la iglesia del centro, por favor? De acuerdo, de acuerdo. ¡Ah! ¿Siempre conduces así? Le pido disculpas. Vale, déjame aquí, en los escalones. Gracias, aquí está la tarifa. ¿Está ocupado? Necesito ir al hospital en Newark. No hay problema. ¡Oh, Dios mío! Vas demasiado rápido. Deje de preocuparse, sé lo que estoy haciendo.
puedes aminorar un poco? Estoy haciendo lo que puedo para llevarle. Aquí es. Déjame frente a la entrada. Gracias. Aquí está la tarifa. Tengo suerte de que estés aquí. He de ir al Music Hall de Central Island. Ve por el puente Giuliano para llegar allí más rápido. Como quiera. ¿Acaso sabes conducir? Aminora un poco. Estás conduciendo como un loco. Deje de preocuparse, sé lo que estoy haciendo. ¿No deberías aminorar un poco? No hay problema, lo estamos haciendo bien. Aquí es. Déjame aquí en la esquina. Aquí está el dinero. Adiós. Buenos días. ¿Me puedes llevar al Hoboken, al bar Pompey? Seguro, entre.
Aminora un poco. Deje de preocuparse, sé lo que estoy haciendo. Llegamos. Déjeme en la entrada, por favor. Aquí tienes. Quédate con el cambio. Necesito llegar a los grandes almacenes de repuestos para coche en Little Italy. ¿Puede llevarme allí? No hay problema, suba. Ve por el puente Giuliano y luego por el túnel. Es el camino más corto. ¡Casi nos matas! No se preocupe, sé cómo conducir. Dije por el puente Giuliano. ¿No sabes cuál es?
Salga del vehículo, por favor. Por favor, salga del coche, señor. Conductor, ha infringido la ley. Tendré que multarle. Ok, oficial. Aquí está la pasta. Próxima vez no se saldrá con la suya. ¿Por qué conduces así? De acuerdo, de acuerdo. ¿No deberías seguir por la carretera? No hay problema, lo estamos haciendo bien. ¡Dios mío! ¡Con cuidado! ¡Uy! Casi me rompo la mandíbula. No se preocupe, sé cómo conducir. Aquí estamos. Déjame en el aparcamiento. Un aparcamiento y te lo pasaste. Necesito salir en el aparcamiento. Esto debería cubrirlo. Quédate con el cambio. Y necesito un café. Me tomé una taza de café y me relajé en el coche, mientras estaba esperando a ver si podía conseguir otro viaje. Me di cuenta de que no estaba lejos del bar de Salieri. ¡Jesús! Te tenemos, rata. El señor Morello está muy enfadado contigo. Te daremos una lección, así que recuerda que eso no está bien.
Aquellos bastardos recordaban la placa de licencia de mi coche y se tomaron la molestia de darme caza. Louis te arreglará un poco la cara. Con él. No pierdas más tiempo con él. Para mí estaba claro que tenía que salir de allí. No podría manejar solo ese. Me dije que ahora era posiblemente el momento apropiado para que el señor Salieri mostrase su gratitud. El bar de Salieri estaba calle abajo y su visión era mucho más agradable que un bate de béisbol en mi cabeza. Aliviaré tu sufrimiento. ¿Dónde demonios está? Dije a las 3 en punto en el pasaje. Aliviaré tu sufrimiento. ¿Qué puedo decirte? Esos gamberros rompieron la ventana y cuando fui a quitarme a su casa, esa ramera dijo que sus chicos no habían sido... Aliviaré tu sufrimiento. Finalmente tendría todas las cosas que necesitas, pero quizá deberías preguntarle sobre ¡Corta ya, Mari! ¡Déjame subir! Te estoy avisando, bastardo. Te estoy avisando. ¿Dónde está? Dijo que se encontraría con... Got a handful of nothing, and I watch it like a hawk. Well, I'm doing okay. I'm living in the grave. Los chicos de Salieri me salvaron el pellejo, pero verdaderamente no estaba en una buena situación. Había pagado las deudas por las reparaciones del coche, pero mi jefe no quería dar trabajo a nadie relacionado con la chusma. No es un buen negocio. Cuando vi el bonito atuendo de los chicos de Salieri, pensé que no podía ser demasiado malo trabajar para él. Además, no tenía nada que perder. Morello iba a por mí, así que conducir un taxi no era el mejor de los trabajos. Además, la perspectiva de la pasta de Salieri no era tan terrible. Así que, como suelo decir, mejor morir joven y pleno